Vamos a empezar con una analogía sobre seguridad que, la verdad, me ha dado que pensar. A ver, dispara. La criptografía de toda la vida es como construir murallas, ¿no? Cada vez más altas, más y más gruesas, y siempre esperando que el atacante nunca encuentre una escalera lo suficientemente larga. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando los atacantes de repente aprenden a volar? Hoy vamos a analizar a fondo un paradigma criptográfico que es radicalmente distinto, basado en los escritos de Julio Chay. Me gusta. Nuestra misión es explorar un sistema donde la seguridad no reside en el tamaño de la muralla, sino en la geometría misma del castillo. Me encanta esa analogía del vuelo, porque es justo eso, es un cambio de dimensión. Ya no juegas en el plano de más alto o más grueso, sino que, bueno, introduces un nuevo eje que lo cambia todo. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta que plantean estos textos, la pregunta central. ¿Y si la verdadera fortaleza de un sistema no estuviera en la dificultad de un problema que, con el tiempo, pues se puede resolver? Que la tecnología siempre avanza. Claro, si no, y si estuviera en la estructura interna e inmutable de los propios números. Y si un número pudiera protegerse a sí mismo simplemente obedeciendo sus propias leyes matemáticas. Vale, eso suena potente, pero también un poco abstracto. Para entender bien lo nuevo, supongo que primero tenemos que ver las grietas de lo antiguo. Por supuesto. Hablemos un momento de los pilares actuales, como el sistema RSA, que protege, bueno, casi todo en Internet. Sí, es el estándar de facto. La base de su funcionamiento, en el fondo, es bastante simple de pillar. Si te doy dos números primos enormes, multiplicarlos es cosa de niños para un ordenador. Facilísimo. Pero si te doy el resultado de esa multiplicación, encontrar los dos primos originales es, a día de hoy, una tarea titánica. Una de las fuentes lo llama seguridad por dificultad computacional. Exacto. Y ahí está el talón de Aquiles, lo que el material denomina la fragilidad de las llaves antiguas. Ahí está la grieta, ahí está. Todo el peso del sistema, toda esa muralla gigantesca, se apoya en un único pilar, que factorizar números grandes es difícil. Y es una seguridad que, como bien dicen, envejece mal. Envejece mal. Me gusta el concepto. Es que el avance tecnológico no se detiene, y en el horizonte tenemos la computación cuántica, con algoritmos como el de Shor, que están diseñados específicamente para pulverizar ese tipo de problemas. O sea que lo que hoy es titánico... Mañana puede ser un paseo por el parque. Exacto. Amenazan con convertirlo en algo trivial. Hay una imagen en los textos que me parece brillante para esto. Describen a RSA como un gigante que camina lento. Es imponente, sí, pero su lentitud es su condena en un mundo que se mueve a la velocidad de la luz. Totalmente. Y aquí es donde la propuesta de Chay pega un volantazo. Si el viejo mundo se basa en la fuerza bruta, en tener el número más grande e intratable, ¿qué propone el nuevo? Propone elegancia. Propone un cambio de enfoque total. La seguridad deja de basarse en la fuerza y empieza a basarse en la forma. En la forma. Sí, como se dice en el material, no se trata de gritar más fuerte para que no te oigan, sino de hablar un idioma que el atacante, aunque lo escuche, es incapaz de comprender. De acuerdo. Aquí es donde tenemos que ir despacio. Hay una fórmula en el centro de todo esto, extraída de los textos de Chay, es N = Q por beca plus R. Esa es. A primera vista, a mí me parece la fórmula de la división de toda la vida del colegio, pero intuyo que aquí hay más chicha. Mucha más. Cada pieza es un engranaje. N es el número completo, digamos, el mensaje que queremos analizar. ¿Vale? B es la base del sistema numérico, como la base 10, que usamos a diario, o la base 2 de los ordenadores. ¿Entendido? K es un exponente clave. Las fuentes lo llaman el guardián del umbral. Y R es el residuo, que no es otra cosa que los K últimos dígitos del número N, en esa base B. Espera, a ver si lo pillo. ¿Me estás diciendo que de un número que puede tener miles de cifras, de repente lo único que nos importa son las del final? Justo eso. Suena casi, no sé, antiintuitivo. ¿Cómo es posible que toda la información que hay al principio del número, de repente, no importe nada? Esa es exactamente la revelación. Es la clave del llamado tercer teorema de Chay. Establece algo que es a la vez simple y profundo. La divisibilidad del número entero n por esa potencia bk depende Solo del final. única y exclusivamente de su final, dr. No importa si n es un número de 10 cifras o de 10.000 millones.
Citando una de las ideas clave del texto, el destino divisorio del número está escrito en su final. ¡Wow! El comportamiento fundamental del número, su esencia, se decide en sus últimos dígitos. Vale, ahora entiendo a qué se refieren con silencio matemático. La seguridad no es un grito, no es una muralla enorme. Es una coherencia interna, una propiedad estructural del número que no necesita esconderse. Has dado en el clavo, pero sigo sin ver el candado. Entiendo la idea matemática, es elegante, pero me cuesta ver cómo pasamos de una fórmula en una pizarra a algo que pueda proteger mi cuenta bancaria. Ahí está el salto conceptual. Las fuentes lo describen no como una muralla, sino como un laberinto silencioso. Un laberinto silencioso. En la criptografía tradicional, la clave es un objeto secreto, un número que hay que esconder a toda costa. Aquí, la clave deja de ser un objeto y se convierte en una arquitectura. Una arquitectura. Es el conjunto de parámetros B, K, R, que definen una relación estructural. La clave no es la llave que abre la puerta, es el mapa del laberinto. Me gusta mucho esa idea del laberinto, porque en un laberinto la salida no está oculta detrás de una puerta con llave. La dificultad está en saber el camino correcto. Exacto. Los muros son visibles para todos, pero solo quien tiene el mapa sabe cómo navegarlo. Así funcionaría esto. Has dado en el clavo. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que acordamos usar una base B de 16, o sea, hexadecimal, el lenguaje de las máquinas, Vale. y una exponente K de 4. Esto significa que todo nuestro sistema de seguridad operará fijándose solo en los últimos 4 dígitos hexadecimales de cualquier número que nos enviemos. De acuerdo. Un mensaje solo se considera válido si su representación numérica cumple una congruencia específica. Congruencia. Esa palabra suena técnica. ¿Hay una forma sencilla de entenderla? Claro, pies en un reloj es la analogía perfecta. Si te digo que son las 15:00, tú entiendes al instante que son las 3 de la tarde. Sí, claro. En un sistema de 12 horas, 15 es congruente con 3. No nos importa cuántas vueltas completas ha dado la aguja, solo dónde se ha parado al final. Ya veo. Aquí pasa lo mismo. El sistema no mira el número entero n, solo le importa el resto r que deja, la posición final en su propio reloj. Ese resto, ese patrón final, es el secreto compartido. Ahora sí, el atacante puede interceptar el número 15, pero si no sabe que estamos usando un reloj de 12 horas, no tiene ni idea de que el número importante es el 3. Exactamente. Y eso nos lleva a una de las frases más potentes de las fuentes. El atacante ve todo y aún así no entiende nada. Eso es muy bueno. Puede ver el número n completo, que puede ser gigantesco, pero no sabe si la base es 16 o 32 o 97. No sabe si el exponente k es 4 u 8 o 20. No conoce el patrón final R, que valida el mensaje. Ve los ladrillos, pero no tiene ni idea de cómo es la arquitectura del edificio. Tal cual. El secreto no está en un dato oculto, sino en la relación estructural entre los datos. Vale, el concepto es fascinante. Analicemos las implicaciones prácticas, porque las fuentes destacan varias ventajas que parecen demolidoras frente a los sistemas de siempre. La primera, la eficiencia. Sí, y es crucial. Las operaciones se basan en aritmética modular, que es básicamente la matemática del reloj que acabamos de ver. Ajá. Para un ordenador, calcular estos restos es increíblemente rápido y barato en términos de computación. Comparado con el esfuerzo monumental de factorizar números primos de miles de cifras, es un juego de niños. Vamos, que no consume casi recursos. Casi nada. Por eso lo definen como un sistema seguro sin ser pesado. Y eso me lleva directamente a pensar en todos esos pequeños dispositivos que nos rodean. El famoso Internet de las cosas, ¿no? El IoT. Claro. Sensores, electrodomésticos, coches, no tienen la potencia de un servidor para andar con algoritmos pesadísimos como RSA. Exacto. Este sistema es ideal para ellos. Es una criptografía ligera, ágil, que puede funcionar en un microchip de un sensor de temperatura o en una bombilla inteligente sin consumir apenas nada, ofreciendo un nivel de seguridad muy robusto. Otra ventaja que se menciona es la adaptabilidad, la idea de usar bases dinámicas. Esto ya me parece ciencia ficción. ¿Qué significa exactamente? Significa que el mapa del laberinto puede cambiar en cualquier momento. Ah, vale. La base B y el exponente K no tienen por qué ser fijos. Pueden negociarse y cambiar en cada sesión, en cada transacción. Esto es un auténtico dolor de cabeza para un atacante. Claro, le rompes los esquemas. Imagina que pasas meses estudiando el laberinto
Y justo cuando crees que has encontrado el camino, alguien mueve todos los muros. Las bases dinámicas hacen exactamente eso, pero en milisegundos. Con lo cual todo lo que has aprendido no sirve para nada. Cualquier cosa que el atacante haya aprendido en la sesión anterior se vuelve completamente inútil. Eso es casi malévolo desde el punto de vista del atacante. Me encanta. Pero hay un punto que creo que es el más importante de todos, sobre todo mirando al futuro. Adelante. Un momento. Si esto no depende de la dificultad de un problema, como la factorización, significa que un ordenador cuántico se quedaría de brazos cruzados, que simplemente no tiene nada que atacar. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es la mayor fortaleza de este enfoque, su resistencia poscuántica. Ahí es nada. Los ordenadores cuánticos son increíblemente potentes, pero para tipos de problemas muy específicos, como la factorización, el pilar de RSA o el logaritmo discreto. Este sistema no se basa en ninguno de ellos. No juega en ese campo. No. Su seguridad se basa en una propiedad estructural de los sistemas numéricos posicionales, algo fundamental. Atacar este sistema no es cuestión de tener más potencia de cálculo. Sería como intentar derribar una idea matemática. O sea, el ordenador cuántico no tiene un problema que resolver aquí. No lo tiene. No hay nada que factorizar, nada que romper en ese sentido. O sea, no es una solución temporal, no es un parche hasta que llegue la computación cuántica de verdad. Para nada. Es una arquitectura que por su propia naturaleza es indiferente a ese tipo de ataques. Las fuentes lo llaman longevidad conceptual. Y ahora entiendo perfectamente por qué. Su validez no envejece con la tecnología. Exacto. Mientras 2 más 2 siga siendo 4, la relación entre un número y su terminación seguirá siendo una ley matemática. La seguridad de este sistema se basa en esa certeza, no en la incertidumbre de cuánto tardaremos en inventar un ordenador más rápido. Y aquí es donde se conecta con la idea de confianza que mencionabas antes. Efectivamente. Los sistemas actuales basan la confianza en un secreto bien guardado. Este sistema parece proponer una confianza basada en una estructura coherente y visible. Vale, hagamos un balance. Hemos explorado un cambio de paradigma total, de una criptografía de la fuerza a una de la forma, del tamaño a la estructura. Exacto. De la competición por el tamaño a la elegancia de la estructura. La idea central, tal y como la entiendo ahora, es diseñar números que, como dicen los textos, deciden su propio destino. Esa es la síntesis perfecta. El gran legado de esta forma de pensar es que el número aprende a protegerse a sí mismo. Ya no es algo externo. ¿No? La seguridad deja de ser una capa externa, una armadura que le pones, y se convierte en una consecuencia de su propia coherencia interna. Ya no es una carrera armamentística para ver quién tiene el número primo más grande, sino una obra de arquitectura matemática. Y los textos concluyen con una idea que me parece que va mucho más allá de la informática. Proteger la información es, en última instancia, proteger la confianza. Sin duda, si un sistema como este demuestra ser más robusto, más longevo y más eficiente basándose en reglas internas coherentes y transparentes, en lugar de en secretos ocultos, esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ajá. Efectivamente. La pregunta es, ¿qué nos enseña eso sobre cómo construimos la confianza en otros ámbitos de la vida, como en las instituciones, las empresas o incluso en nuestras relaciones personales? Claro. Es posible que la coherencia estructural, ser predecible y fiel a unas reglas visibles para todos, sea a la larga un modelo de confianza superior al de guardarse